Mami, el gatico, Ve, que yo la llamé esta mañana y ella me dijo, Carlos, ve, pero si algo yo no estoy, pues espérame un ratico, yo voy a estar en una cita y yo vuelvo. Pero ajá, no te extrañes si no, no voy, me dijo así. Pero de todos modos, ve, allá te tienen que solucionar. Y ya, dale, marica, fuerte. Da, eso va a estar donde te vayas tú. Eso va a estar mal parido ya. Los dejamos con unos mensajes de nuestros patrocinadores. Sí, la mamá Nicolás con ese nombre, pues. Porque porque no me sepa de pobrecita ella, que pobrecita, pobre de ese sentimiento de hermanito. Que se lo tengo de amiga. Vaya y hablo de eso, pues vaya la saludaba y al tante. ¿Qué es lo que quiere? Doña Isabel, ¿cómo me le va? Qué bonito, ¿y qué Fabiola? Y ese milagro tenerla por aquí. No, pues es que estaba por aquí cerquita y me enteré que estaban aquí en la emisora y dije, no, pues yo voy a darles un saludito. Ah, qué tan bueno. Claro que no me puedo demorar mucho porque voy corriendo para la casa a llevarle unos medicamentos a Nicolás. No sé si se enteró que estaba allá. No, lo que pasa es que como yo sé que me dice que no era bonito, porque me la pasaba hablando de la promoción del disco. Claro, me imagino. ¿Pero qué? ¿Es que se puso muy maluco o qué? Bueno, por eso que ya podemos ir empezando. Voy a poner aquí en el grupo que vamos a empezar en 5 minutos. Que no se nos haga tan tarde. ¿Quién más se conectó ahora? Profe, creo que Oscar, ¿no? Carlos, está Camila, acá está Tulia. O sea, vamos 33. Oscar dijo que ya se parece que sí. Siga, manito. De cosas hay que encontrar solo. ¿Verdad que la Budiavaca parece que va directora del INVIMA? La UF, sí. No, de la Nacional. Segundo, están hablando aquí en los grupos de... Marica, lo bien. Sí, viste, te da tu vaina allá adentro y allá no van a responder por nada. Y ni incluso para ellos el aire sí va full. Ah, no, menos mal que el Dewin se cubre, pero por lo Chicos, menos el Dewin que tiene sobrepeso. Ah, le puede estar dando un patatú. Vamos ya ir por ya tenemos que 4. 1, 2, sí, 4, y son 8, ¿no? Sí, profe, somos 7 por el momento, empecemos. Sí, empecemos ya, vale. Igual tú estás grabando, ¿verdad, Carly? Sí, señor. Bueno, vale, bien. Nosotros habíamos quedado en el planteamiento del problema. Nosotros habíamos hablado de la magnitud del problema, digamos que una descripción precisa de ese problema y todas esas características que se presentan ahí en la diapositiva, ¿cierto? Que no sea que haya algo que no esté resuelto o que al menos si tiene solución que sea parcial, que no sea ambiguo, que sea una red de redacción clara,
que obviamente hay una probabilidad de resolverlo y que nosotros tengamos, digamos, como una especie de hipótesis de cómo voy a resolverlo, que sea algo viable desde el punto de vista científico y además que nosotros tengamos algunas alternativas de respuestas, digamos, al interrogante. Ajá, pero de que estamos Serena, planteando. ¿qué te Siempre dijeron al más o final menos? de ¿Para un cuándo? proyecto O sea, clásico, más o como que menos ustedes han cuándo escrito estarían ahora, empezando, ¿o qué? hasta ahora en su pregrado o en, digamos, si han hecho algún posgrado adicional, especialización o algo, les habrán hablado de que siempre al final uno termina con una pregunta-problema. Eso es lo clásico, porque ya yo les estoy diciendo que hay unas plataformas de proyectos de investigación donde ya no se escriben planteamientos de problemas, sino árboles de problemas, como lo que le mostré a Brian ese día, ¿no? Y ese tipo de árboles de problemas tienen unas formas para construirlos. Yo les pasé un libro que es la guía de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, donde se explica cómo se hace digamos, una operacionalización estratégica de un proyecto y cómo se construyen árboles de problemas. Yo ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Pero primero vamos a hablar un poquito de la justificación el día de hoy y de los objetivos. De la justificación y los objetivos. Una vez tengamos justificación y objetivos, de la forma clásica de escribir, les voy a mostrar de la forma forma actual, como muchas plataformas de proyecto lo van a pedir, que es posible que ustedes se los pidan en vista de que ustedes pues son personas que tienen muy buenas ideas y que de pronto en algún momento les van a pedir esas ideas y cómo ustedes las van a presentar y las van a orientar. Que fíjense, la justificación son entonces argumentos sólidos, ¿sí? Vamos a poner aquí el láser. Son argumentos sólidos basados en la realidad, bajo un soporte científico y estadístico. ¿Sí? ¿Por qué voy a realizar eso? ¿Cuál es la razón de ser de la investigación? O sea, pero lo que quiero decir, tú no les Y la preguntaste, no, justificación vea, más o menos, habitualmente ¿para vende tu cuándo idea. estoy La allá, pertinencia cuándo de tu idea empiezo? lo Nada das de eso tú en la preguntaste. justificación. Habitualmente la mayoría de referencias aparecen en el planteamiento del problema. Uno plantea un problema y el planteamiento del problema indirecta o directamente termina ayudándolos a escribir la justificación. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando están escribiendo un proyecto que lo que tienen que hacer cuando van a escribir una justificación es escribir primero el problema, su pregunta de problema. Habitualmente el problema va con mucha, digamos, con mucha estadística de ese problema, mientras que digamos que durante todo el documento del problema usted está referenciando. En la justificación no pasa eso. En la justificación usted escribe un párrafo inicial donde usted resuma nuevamente el problema, pero que después de ese párrafo todo lo que usted va a escribir son razones para hacer esa investigación. Me explico, es decir, usted hace un pequeño párrafo con el problema y luego lo demás lo va a escribir como le salga a usted de su corazón o de su cerebro, de su idea. Entonces hay unos criterios. La justificación tiene que ser de importancia social. Yo les he dicho a ustedes, toda innovación debe ser social, si no, no es innovación. Debe ser un nuevo conocimiento, al menos un conocimiento relativo, un nuevo conocimiento relativo. Y debe haber conveniencia al estudio, debe tener un valor teórico y metodológico. Es importante que ustedes justifiquen bien, que ustedes escriban de acuerdo a la pertinencia de lo que ustedes van a realizar. Y este tipo de documentos habitualmente son los que aprueban o desaprueban un proyecto de investigación. Ya con esto, ustedes tendrán escrito el planteamiento del problema y la justificación. Otra teoría importante es la construcción de un marco teórico. El marco teórico es una información general, completa, compleja del tema que tú propongas. Y debes hacerlo resumido, ¿sí? Debes tener fundamentos en estado del arte, lo que le llaman estado del arte, que son investigaciones previas. Y debes tratar de conseguirlas allí, ¿verdad? Y además, ese marco teórico tiene unas funciones, es decir, explicar por qué, el cómo, cuándo y dónde ocurre un fenómeno, explica diferentes manifestaciones de ese fenómeno,
describe el origen, la evolución y los efectos del fenómeno, es decir, la globalidad de lo que existe en la academia de ese fenómeno, o tratas al menos de que eso pase. Sistematiza el conocimiento aislado y difuso, es decir, coges un montón de literatura y la colocas en un texto llamado marco teórico, hace predicciones futuras del problema y explica las relaciones con las diferentes variables. Hay gente que prefiere proyectos ejecutivos y no quiere marcos teóricos tan grandes. Siempre yo le he dicho a las personas que en el marco teórico traten de sintetizar y traten de escribir de acuerdo a lo que ustedes consideran que es verdaderamente pertinente y útil para la investigación que están planteando. Eso no es fácil, porque hay gente que simplemente en el marco teórico copia y pega. Digamos que eso no es tan ético ni tampoco es el deber ser. Usted debe tratar de construir una teoría con unos estados del arte tan firmes o tan sólidos que le permitan al proyecto avanzar a una ronda clasificatoria de una evaluación que muchas veces lo que se pelea son 1.000, 3.000 o 4.000 millones. Si usted tiene bien escrito un proyecto, pues no va a tener problema. Entonces miren que ahí tenemos esa parte, digamos, importante. ¿Ya? Y lo otro es que cuando estén escribiendo tanto el planteamiento como la justificación, ustedes traten de, miren, aquí les traigo una serie de conectores y relacionantes, que habitualmente los pongo para que la gente pues los use. Por ejemplo, usted está escribiendo más de un párrafo, usted trate de utilizar el ejemplo anteriormente descrito, resulta oportuno que, en los marcos de las observaciones anteriores, después de lo anteriormente expuesto, todo lo anterior en ese mismo sentido. Miren que hay una serie de tal como se observa en relación con esto último. ¿Por qué le digo esto? Porque no todo el mundo tiene la paciencia para escribir un proyecto. Hay gente que tiene muy buenas ideas y por no tener un equipo de trabajo, miren, en los equipos de trabajo que yo siempre trato de armar cuando quiero hacer una investigación es siempre tener una gente, por ejemplo, como Brian, que tiene ideas geniales, porque seguramente él de pronto no se va a poner a escribir todas estas cosas porque de pronto no le gusta, que cada quien es fuerte en algo, o de pronto sí, no sé. Pero lo que quiero decirles es que traten de juntar personas. Hay gente que se le da muy fácil el tema de los conectores, pero hay gente que no. Entonces yo siempre le pongo ejemplo de esos conectores. Y para parafrasear, que habitualmente es importante que se haga el parafraseo, que utilicen palabras como es decir, en otras palabras, brevemente, de hecho, cabe decir que. Y les pongo varios porque después que ustedes han escrito varios párrafos, las personas que no tienen, digamos, una gran cantidad de lectura, habitualmente repiten palabras entre un párrafo y otro, y eso hace que el texto pierda un poco de sentido. Hasta ahí vamos bien, ¿sí me siguen? Sí, claro. Sí, profe, vamos bien. Ok, esto se lo voy a pasar, esta presentación. Yo no sé si la pasé ya, Carlos. ¿Estaba en el paquete? Sí, ya está en el paquete toda la presentación. Bueno, ahí tienen en la presentación esos conectores relacionantes para que lo usen en el momento que vayan a escribir sus proyectos, en el futuro o ahora. Bien, hay enlaces entre oraciones. Estos son entre conectores relacionantes entre párrafos. Estos son entre oraciones. Por ejemplo, el más, así, el que, tan que, tanto que, tal que, así que, con la excusa que. Estos generalmente se usan para las justificaciones. Porque miren que ellos intentan es como demostrar algo para que de alguna manera te apoyes en decir que tu proyecto es pertinente, motivo por qué, ¿sí? Aunque cuando vas a hacer un condicional y ese tipo de cosas. Habitualmente el profesor Julián les da también esto en comunicación escrita, pero la idea es que aquí lo tengamos también presente porque al final ustedes van a, ¿cómo es que se llama? A tratar de escribir en algún momento un proyecto y les van a necesitar este tipo de enlaces oracionales. Y en la clase de hoy también quiero enfocarme un poco en los objetivos. Los objetivos, sí. Los objetivos generalmente van a trazar la punta de lanza de un proyecto de investigación. Es decir, el objetivo usted le dice al que vale su proyecto de investigación, al que lo va a aprobar, al que lo va a aceptar, que lo que se pretende, a qué se quiere llegar, cuál es el propósito de esa investigación.
Entonces hay un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general, digamos, es un enunciado que engloba las pretensiones del investigador y hace posible la expresión de un propósito. El general es lo que engloba todo, el objetivo general es lo que tú pretendes lograr con la ejecución del proyecto que estás presentando. Y hay unos objetivos específicos que orientan al investigador al tipo de información a obtener y procedimientos a seguir como una especie de paso a paso. O sea, para tú llegar a obtener el general tienes que pasar por el primer objetivo, luego el segundo y luego el tercero. Habitualmente el primero es el inicio, el del medio es como el siguiente complementario y el tercero ya es el que finaliza. Yo casi nunca creo en proyectos que tienen más de 3 objetivos. Creo que es mentira. O sea, hay gente que tiene que tratar de sintetizar mucho su objetivo, que debería sintetizar bien sus objetivos, porque los objetivos son cosas muy de propósito. No es que tú vas ahora a decir la metodología en los objetivos específicos. Hay gente que quiere un objetivo específico como si fuera una actividad. Hay que diferenciar lo que es un objetivo con una actividad. Por ejemplo, calcular el número o el volumen que usted requiere para titular una solución de permanganato de potasio con otra cosa. O sea, eso es una actividad porque usted va a utilizar una bureta, usted lo va a hacer un objetivo. El objetivo sería algo que sea trazable en el tiempo y que genere un propósito y una expectativa. Y muchas veces nosotros nos equivocamos escribiendo proyectos porque tenemos en nuestro imaginario, sobre todo nosotros que somos jueces y manejamos cierto tecnicismo, confundimos actividades con objetivos. Las actividades también se escriben en verbos muchas veces, igual que los objetivos. Los objetivos empiezan escribiéndose por un verbo. Entonces, antes de formular ese objetivo, usted tiene que hacerse varias preguntas. Una, ¿para qué estoy investigando esto? ¿Qué es lo que se espera de mi investigación? Y estas preguntas tienen que ser de reflexión, que se las tiene que hacer usted. Y responderse con mucha reflexión. ¿Qué es lo que se quiere hacer en la investigación? ¿Qué se pretende conseguir? Eso se lo tienen que hacer. Hay gente que hace un proyecto como por hacerlo y en realidad no se detiene para qué investiga. ¿Qué es lo que usted espera de hacerlo? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué pretende? ¿Sí? Y entonces hay unos requisitos para plantear esos objetivos. Esos objetivos son enfocarse en la solución del problema, ser realistas, ser medibles, ser congruentes, ser importantes, redactarse evitando palabras subjetivas. Es decir, usted no en ninguna parte de un documento trata de escribir en tercera persona o como en primera persona, más bien. Usted va a escribir, nosotros queremos que este proyecto se realice. No, usted va a escribir, se pretende que el proyecto se realice, porque no podemos escribir en primera persona. Y lo mismo pasa con los objetivos. Los objetivos tienen que ser muy contundentes y que generen un propósito. Deben estar íntimamente relacionados con el planteamiento del problema, totalmente. El objetivo general habitualmente se parece al título y se parece a la pregunta problema de un proyecto. Entre más se parezcan, quiere decir que más algorítmicamente el investigador está demostrando lo que quiere y para dónde va. Y es importante entender qué verbos se utilizan para plantear objetivos. Por ejemplo, determinar, comparar, calcular, verificar, describir, establecer, son verbos muy útiles. Hay otros como apreciar, conocer, estudiar, comprender, entender, saber, enseñar, que son un poco, que estén como en una jerarquía. Entonces usted va a tener aquí una lista que les pongo también en la presentación, que la tienen allí, Carlos, y es que usted va a tener una lista de verbos para objetivos generales y una lista de verbos para objetivos específicos. Y no porque eso sea un capricho, es que obviamente estos objetivos como calcular, como analizar, como formular, son cosas grandes. Mientras que este de enunciar o evaluar son actividades concretas. Entonces son objetivos que van a terminar desembocando en actividades concretas. Y tienen más o menos un machete de qué verbo usar para su proyecto de grado en el objetivo general y en el objetivo específico. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Estos son otros verbos que se utilizan, por ejemplo, dependiendo del tipo de investigación. Clasificar, por ejemplo, para investigaciones descriptivas y exploratorias. Desarrollar es para proyectos de factibilidad. ¿Sí? Y bueno, usted al final va a tener verbos en acción para cada tipo de investigación. Si la investigación es descriptiva, usted pone, por ejemplo, clasificar. Pero si la investigación es correlacional, usted ya pone relacionar, comparar, asociar. Son verbos para investigaciones correlacionales. Para evaluativa, evaluar, juzgar, valorar. Usted tiene que tener en su cabeza qué quiere,
cuál es el verbo de acción, qué tipo de investigación está. Por eso, muchachos, les mandé a leer el capítulo 6 fue de epidemiología. Aunque yo les voy a dar eso en otra asignatura, es bueno que ya la vayamos leyendo para cuando lo veamos allá, pues no estemos tan. Si usted tiene que saber qué tipo de investigación tiene para saber qué verbo usar, o por lo menos para que le sugieran qué verbo usar. Aclaro que estos son sugerencias. Hay gente que escribe un proyecto sin ni siquiera ver una guía y lo escribe muy bien, nada más que tiene talento para eso. Entonces es bien importante que eso se diga. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo pequeño. Determinar la distribución y factores asociados en niños con síndrome de Down atendidos en el Centro de Rehabilitación del Caribe en el año 94. Ese es el objetivo general. Va a determinar la distribución y los factores que se asocian a niños con síndrome de Down en el Caribe. ¿Cómo va a hacer eso? Entonces lo pone usted los objetivos específicos. ¿Te parece? Establecer la distribución del síndrome de acuerdo con el sexo, edad de la madre y el momento del parto. Y otro, determinar el grado de aprendizaje en el niño. O sea, miren que con estos dos objetivos se cumple el de arriba. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, señor. Bien. Sí, profe. Muy bien. Profe, yo no sé si los demás compañeros, pero yo le escucho así como... Como si se cortara. Sí. ¿Me escuchan No, bien o No, Yo- de mi parte no. Se escucha De mi bien. parte no. se Profe, escucha le bien? escucho bien, profe. De Yo pronto- también le escucho bien. De pronto eres tú, Sí, Camila. voy a revisar. Entonces miren que precisamente por este tipo de situaciones es que necesitamos en metodología de la investigación que el investigador entienda qué tipo de estudio pretende. Para poder, así, usted utiliza verbos. Parece una cuestión como muy clásica, como muy convergente, pero ese tipo de cosas, miren, créanme que se van a mostrar un cambio entre su proyecto y otro. Miren, determinar es un verbo objetivo general, miremos la tabla. Yo no lo veo aquí. Si lo ven, demostrar, desarrollar, describir, examinar, formular. Si estás como acá en verbo, sí, porque es que todo esto, de los específicos son solo esto, aquí determinar. Entonces, miren que es un verbo para esto, y acá hay unos verbos como que son para objetivos específicos. De todas maneras, como les digo, solo es una guía, eso no tiene camisa de fuerza, hay gente que escribe muy bien sin este tipo. Usted puede encontrar artículos como el de Jesús León Subero, donde usted, aquí está digamos, el artículo de cómo se elabora un proyecto y cómo nos guía él a utilizar algunos verbos. Miren, lo primero para lograr determinar el para qué sirve un proyecto es que seleccione bien las variables, que tenga un buen nivel de medición, que haga una buena selección metodológica. Y pues vamos para allá, para la metodología. Una vez tienen los objetivos, viene la metodología. Una adecuada utilización de medidas de frecuencia de asociación. Por esto es importante también la epidemiología, que la vamos a ver. Por ejemplo, una medida de asociación que ustedes recuerden en farmacoepidemiología, para ver. Camila, que creo que yo le dije eso más o menos bien al grupo de Camila. Si te acuerdas, Camila, si no te acuerdas, no importa. Por eso lo vamos a repetir. Una medida de frecuencia puede ser la prevalencia o la incidencia. Una medida de asociación es riesgo relativo. Sí, el OR. O estudios de casos y controles. Nos permiten eso. Pero ahorita vamos, no se preocupen que más adelante lo vamos a ver. Es bien importante entender eso. Y la orientación del informe. Entonces, de manera que una vez usted tiene justificación, planteamiento de problemas y objetivos, usted se transa a armar una metodología. ¿Qué es? Una estructura lógica y de rigor científico en relación con las técnicas, métodos específicos de ejecución del proyecto. Que tiene usted que ser claro en delimitar el tiempo y el espacio, porque mucha gente se va, como que se emociona y quiere hacer un gran proyecto, y hay que ser muy delimitados con lo que usted busca con un proyecto. A menos que quiera hacer un programa, ya que sea la diferencia entre proyecto y programa. Hay que tener bien claro el método de recolección de la información, los instrumentos, el procedimiento experimental por etapas. Y cada etapa debe corresponder con uno de esos objetivos específicos que usted se trazó antes. Si usted no puede tener etapas o actividades de esa metodología,
que no se parezcan a los objetivos específicos, porque van a aparecer proyectos no algorítmicamente construidos. Y entonces usted tiene que tener un análisis y una presentación también de esos resultados, como el análisis estadístico y todas esas cosas. Entonces la metodología enfoca el estudio hacia lo esencial, recopila datos necesarios y evita los no pertinentes. Permite organizar el estudio en partes claramente definidas, analiza los datos obtenidos y va a ser diferente para cada investigación. La metodología casi nunca es lo que menos se repite dentro de la investigación, siempre es muy original. Y lo otro entonces es la hipótesis. Usted cuando escribe un proyecto tiene que tener una hipótesis, ¿sí? Y la hipótesis es un intento de explicación o una respuesta provisional a un fenómeno, ¿sí? Usted tiene que, como función, delimitar el problema en una hipótesis. Y para poder lanzar una hipótesis tiene que tener un problema delimitado, una magnitud ya escrita, una justificación clara. ¿Y cómo lo delimita? En tiempo, espacio y características de los sujetos donde usted va a estudiar. Para plantear una hipótesis, usted debe tener claro y digamos que sean concretos los términos. Debe haber objetividad y que no lleve a ningún juicio de valor, ni por exceso ni por defecto. Debe haber especificidad, es decir, problemas e indicadores para cada indicador. Relación con los recursos y las técnicas disponibles. Relación directa con el marco teórico de la investigación. Es muy jodido que tenga un marco teórico de una cosa con antecedentes y estado del arte que no estén compatibles con la hipótesis que usted busca. Porque el marco teórico consolida su hipótesis. Deben ser producto de la observación objetiva y su comprobación. Y ahora, las hipótesis pueden ser de varios tipos. Nula, que es la que aparece aquí abajo, que es para todo tipo de investigación en la que tenemos dos o más grupos, se establecerá una hipótesis nula. Es decir, que tiene una hipótesis alternativa y una hipótesis nula. La hipótesis nula, entonces, es aquella por la cual indicamos que la información a obtener es contraria a tu hipótesis de trabajo. Es decir, si tu hipótesis es que los niños en Cartagena se encuentran desnutridos en la zona perimetral de la ciudad, esa es tu hipótesis. Obviamente, tu hipótesis debe estar de acuerdo con el marco teórico, debe tener, digamos, debe ser coherente con lo que estás escribiendo. Estás hablando de nutrición en Cartagena, del grado de hambre que hay, o la cantidad de hambre que hay. Tu hipótesis es esa, que hay desnutrición. Ahora, tu hipótesis nula es contraria a esa, es que no hay, por esto y por esto. Siempre escriben la nula y la alternativa. Por ejemplo, para la hipótesis de trabajo, usted tiene la base de su investigación. Trata de dar una explicación tentativa a ese fenómeno. El investigador tratará de aceptar como resultado de su investigación esta hipótesis. Que esta hipótesis a la vez rechace la nula. Es decir, que lo que tú buscas lo encuentres, evitando sesgo, eso sí. Por eso muchas investigaciones epidemiológicas se hacen ciegos y doble ciego. La hipótesis conceptual se formula como resultado de las explicaciones teóricas aplicables a nuestro problema y nos ayuda a explicar desde el punto de vista teórico el fenómeno que estamos investigando. La hipótesis alternativa son otras hipótesis que incluyen variables independientes distintas a las primeras que tú estás formulando. Como respuesta a un mismo problema, ustedes dirán, pero ¿por qué han ido tantas hipótesis? Porque hay un tipo de estudio que se llama analítico, donde usted va a resolver es una hipótesis. Mientras los estudios descriptivos usted no responde hipótesis, porque un estudio sobre el que usted no va a intervenir y por tanto usted no tiene ningún tipo de pensamiento previo a la antelación o anterior a la escritura del proyecto. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, señor. Bueno, todo está claro. Hasta el momento, profe. Hasta aquí entonces hemos visto justificación, planteamiento del problema, metodología con las hipótesis. Ahora, les decía que tenían que leerse el capítulo 6, creo que fue, recuérdame, Carlos, el 6. Sí, profe. Sí, el capítulo 6. Siempre que uno escribe un trabajo de investigación en el área clínica, en el área de investigación, se tiene un lenguaje en el área de la salud. Ese lenguaje es un lenguaje que lo caracteriza a usted. Es decir, a mí me preocupa que un QF vaya y llegue al hospital y diga, este paciente tiene el azúcar alta. Me pasó con algún estudiante de farmacia. Doctor, la glicemia. No es que sea camisa de fuerza, pero eso le da un lenguaje. Y en el área de la salud hay ciertos lenguajes. Esos lenguajes los dan los tipos de estudios epidemiológicos. Y digamos que el primer grupo de estudios son los descriptivos. ¿Qué son esos estudios? Los que no establecen relaciones tipo causal. Al no establecer relaciones tipo causal, entonces
sus estudios no tienen hipótesis, porque usted no va a tener ninguna intervención, usted no tiene que tener una hipótesis nula ni una hipótesis alternativa. Es decir, los estudios descriptivos generan una hipótesis, más no la responden, porque no establecen relaciones causales. Conducen a otro tipo de estudios más complejos, es decir, a los analíticos, que sí tienen hipótesis. Solo involucran características relevantes. Responden a estos interrogantes: cuántos se enferman, cuántos mueren. Miren que nosotros en la metodología de investigación la estamos enfocando a salud. Por eso esta clase está enfocada netamente a salud. Donde, como el sexo, la edad, la procedencia, factores culturales, tipo de actividades que realizan las personas que ustedes están estudiando. Eso es lo que responde un estudio descriptivo. El estudio descriptivo me dice cuánto mercurio tengo en la ciénaga de la Virgen, pero no me dice cuál es el efecto del mercurio allí, porque no establece la relación causal entre esa situación y lo que yo estoy presentando. Pero me está dando el estudio descriptivo el primer paso en la Tierra. Me está llevando a dar mi primer paso en una investigación. ¿Me hago entender? Profesor, o sea que todo estudio que no es que no es descriptivo nace de alguno que sí es descriptivo, no sé si me hago entender. Sí, es lo primero que aparece, porque con el método científico lo primero que hay es observación. Y tú describes un fenómeno, por tanto, al describir un fenómeno, tú primero tienes que pasar por un estudio descriptivo. Te pongo un ejemplo. El descubrimiento del cólera. El cólera, digamos, en la época, sí, después de la conquista, mataba a mucha gente. Pero era una enfermedad que mataba, ¿cierto? Sí. Pero los investigadores descubren que el cólera mata a las personas que viven cerca de los cuerpos de agua. Es decir, responde a cuántos se enferman, sí. A cuántos mueren, sí. ¿En dónde? Sí, porque es cerca de los cuerpos de agua. Procedencia, a los que están allí. Factores culturales, bueno, los que estaban cerca de una ciénaga, un río, un mar. Cartagena, por ejemplo, tuvo una crisis de cólera, de ahí que Gabo escribe el amor en los tiempos de cólera. Entonces, pero nadie sabía por qué, o sea, se sabía que, o sea, ¿qué terminaron a hacer? Calentar el agua. Vamos a calentar el agua porque algo está pasando del agua. Pero nadie ha descubierto que nadie está estableciendo la causa. Solamente están describiendo el problema. Ahora, cuando ya los bacteriólogos, los microbiólogos, los investigadores que hayan descubierto el vibrio, cogieron el agua, la analizaron y encontraron cólera, esos ya pasaron de ser un estudio descriptivo a un estudio experimental, porque ellos van a tomar muestras de agua donde hay gente que se muere de cólera con muestras de agua donde hay gente que no se muere, y estos descubren una bacteria que se llama vibrio cólera. Eso sí tienen hipótesis, tienen nula alternativa de trabajo, porque ellos están haciendo un comparativo. ¿Me explico? Sí, señor, pero en ese caso ese estudio, o sea, ¿cómo le digo? Ellos no sabían de que había cólera en el agua. No, sí sabían. De hecho, ellos, si no hubiera sido por los que hicieron el estudio descriptivo, los demás no hubieran hecho el estudio. Es decir, la importancia del estudio descriptivo. Mira, detrás de un estudio descriptivo siempre hay una mente inquieta, una mente que se da observadora, que se da cuenta. Por eso también se le llaman observacionales. Generalmente la gente que está en el trabajo de campo se da cuenta de cosas. Los médicos en los hospitales se dan cuenta de cosas. No significa que sus estudios sean analíticos. ¿Que pueden llevarlo después analíticos? Sí, claro, pero por supuesto. Pero antes no. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, el brote del coronavirus en Wuhan, en la provincia de Hubei, se dio una neumonía rara que se estaba matando rápido a la gente en el 2019, en diciembre del 2019. Lo que primero se dieron cuenta fue describir la casuística. ¿Te acuerdas que comenzaron a hacer que curvas epidemiológicas? Sí, claro. Esas curvas eran la típica curva de un estudio descriptivo. Todo lo que hacíamos era descriptivo. Cuando se prueban las vacunas comienzan a mirar. Pero, profe, descriptivo, ¿por qué? Si la curva lo que estaba dando era una descripción. Sí, estaba dando una descripción, pero no de cuál era la causa raíz, ¿sí me hago entender? Precisamente los estudios descriptivos no establecen relación causal, por eso es descriptivo. Ya. ¿Verdad? Sí. Okay, entonces eso es lo que pasa. Ahora, esos estudios miden riesgos de enfermar, riesgos de morir,
riesgos asociados, relacionados o condicionados. Los estudios descriptivos generan un tipo de información. Y para ese tipo de información, usted puede tener estudios descriptivos transversales, es decir, en un periodo de tiempo concreto. Es decir, de el 1 de enero al 1 de julio. Eso es una serie transversal, un pedazo de tiempo. De prevalencia, que generalmente son descriptivos retrospectivos. Los estudios de prevalencia es lo que pasó antes. Es decir, cuántas personas se enferman de VIH en Cartagena, o se enfermaron de VIH en Cartagena en el 2020 o en el 2021 que ya pasó. Si yo hago eso, estoy haciendo un estudio descriptivo de prevalencia retrospectivo, ¿sí? O de incidencia retrospectivo prospectivo. Longitudinal, ya que no son un transverso, un periodo de tiempo, sino que yo todos los años, durante 10 años, hago el estudio. Ese estudio se vuelve longitudinal, porque ya estoy sumando datos de diferentes tipos de estudios. ¿Me explico? ¿Me explico, chicos? La verdad no. Ok, imagínate que tú quieres investigar el efecto que tiene el VIH en... Espera un momentico ahí. Un momentico. Profesor, será como para medir el comportamiento de algo, ¿no? A través del tiempo. Sí, claro. Pásate a Postpago One y por 35.000 pesos mensuales recibe 50 gigas al mes por un año, más minutos ilimitados. No, mereces más. Las estrías se me son un problema desde estas vacaciones. Inicié una dieta y enseguida bajé de peso. Me salieron muchas estrías. Sentí que no volvería a utilizar un bikini. Por suerte, me recomendaron Cicatricure. Llevo 8 semanas usándolo y las estrías se desvanecen. Ahora me siento con la confianza de utilizar un bikini y lucir mi cuerpo. Respirando el aire. Los humanos nos comunicamos por medio de la piel. Un simple toque puede causar un estímulo cerebral. Después de 10 minutos de interacción, un abrazo libera endorfinas y crea un vínculo. Perdón, muchachos. Ahora sí. Me decía Brian, qué pena. Brian, ¿qué era lo que... Profe, no, que el longitudinal es como para ver el comportamiento de, qué sé yo, alguna cepa o algo, Sí, de alguna variable. De hecho, el longitudinal es para medir tendencias en el tiempo, es lo que intentaba explicarle. El estudio transversal es solamente una serie. Por ejemplo, sus tesis de investigación que hicieron aquí en la facultad, los que hicieron asistencial. Ustedes hicieron un trabajo en un segmento de tiempo, lo volvieron a hacer, ¿no? ¿Cierto? Sí. Si ustedes han seguido, por ejemplo, Laura de pronto no ha seguido lo que ha pasado con la prevalencia de IBU en el hospital durante el resto de años después que ella se graduó. Técnicamente ella solamente hizo un transverso, un pedazo en el tiempo. ¿Sí? Me explico, Carlos. Pero si Laura hubiera hecho el año en que se graduó, luego el otro año, y así por 5 años, ese estudio fuera longitudinal, no transversal. ¿Me explico? Sí. Porque... ¿Aló? ¿Sí? Sí, ya entendí. Muy bien. Estos son estudios totalmente descriptivos, por eso yo les decía, leanse el capítulo 6. Ahí está la definición de descriptivo, los tipos de estudios descriptivos. Tienen que estudiar las medidas de tendencia de asociación, que es incidencia y prevalencia, que están aquí en estos dos. Habitualmente los descriptivos todos pueden darte información transversal, información retrospectiva de prevalencia, información longitudinal, que es más amplia, información de incidencia, prospectivo, retrospectivo y toda esa parte. Pero también hay estudios comparativos. Estos estudios ya son analíticos, ¿sí? En estos sí hay que establecer relación tipo causal entre grupos.
Dentro de estos estudios analíticos existen dos muy importantes que habitualmente leemos en el área asistencial, que son los estudios de casos y controles, y los otros los estudios de cohortes. El estudio de casos y controles es un estudio que mide efecto-causa, mientras que el estudio de cohorte es que mide la causa y el efecto. Como un ejemplo, ustedes quieren evaluar, bueno, habitualmente los estudios de casos y controles son retrospectivos, son de prevalencia, mientras que los estudios de cohorte son prospectivos, es decir, son en el presente y en el futuro. Por ejemplo, usted quiere saber cuál es el efecto, usted quiere saber básicamente el efecto que tiene la carbamazepina sobre las mujeres embarazadas durante el primer trimestre del embarazo. Usted tiene que irse a un grupo de pacientes que tomaron ese fármaco durante su periodo de embarazo versus unas que no lo tomaron. Y como tú no vas a estar evaluando teratogenia, es decir, algo muy malo que le puede pasar al niño, tú no vas a coger mujeres nuevas y les vas a poner carbamazepina para probar si el pelado les nace mal formado, porque eso no sería ético. Pero usted sí va a hacer un estudio retrospectivo de aquellas que la tomaron por voluntad propia. Y usted mide cuántos de esos niños nacieron con teratogenia. Es decir, usted está midiendo a partir del efecto, está buscando la causa. Usted sabe que la teratogenia existió, ¿sí? Y que esa teratogenia tuvo una causa. ¿Cuál es la causa? La carbamazepina. Esa es tu hipótesis. Si tú encuentras que en el grupo de mujeres que tomaron carbamazepina había teratogenia y en el grupo que no tomaron no, tú tienes un grupo de casos versus controles. Pero para eso esos estudios son retrospectivos, son del pasado. O sea, mirar los que tomaron antes. ¿Me explico? Por eso la mayoría de estudios de farmacovigilancia, digamos, de reacciones severas, son, ¿cómo les digo? Son de casos y controles para establecer causas. Pero bueno, cuando se trata ya del futuro, de los prospectivos, se llaman de cohortes. Estos estudios de cohortes son de causa-efecto. Si usted quiere evaluar el efecto de la buscapina, de los AINES, sobre la necrólisis epidémica tóxica que le puede dar a algunos pacientes que la toman. Dice, bueno, yo tengo una corte a la que yo le estoy dando estos medicamentos y otra corte a las que no. Voy a ver si los que le estoy dando en el futuro les da síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidémica y los que no. Es decir, usted tiene una causa ya, usted cree que este fármaco X le va a producir eso y usted va a evaluar el efecto en el tiempo. Habitualmente se utilizan también para los nuevos fármacos. Quiere evaluar el efecto de un antihipertensivo, entonces usted prueba en un grupo de ratas, en un grupo de individuos que esta causa le va a ocasionar un efecto. Eso se llaman cohortes. La cohorte A versus la cohorte B, ¿verdad? Y así usted establece que la molécula X o la molécula Y va a producir el efecto, que puede ser el síndrome de Stevens-Johnson o bajada presión, lo que usted esté midiendo. Miren que son estudios hermanitos, son analíticos, pero unos son efecto causa y los otros son causa y efecto. ¿Aquí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Profe. Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces existen diferentes herramientas metodológicas, grupos de estudios y de controles que van a responder a un porqué. Es decir, estos estudios sí son de intervención, estos estudios sí son analíticos. Inclusive, yo les digo la verdad, muchas de las investigaciones que nosotros nos enseñaron que eran experimentales, en realidad no la eran. Porque tú, como te digo, tú puedes utilizar un equipo de HPLC acoplado a masa y identificar la cantidad de un antibiótico, de un tóxico en una carne, en una leche o en la ciénaga o en un pescado. Eso es descriptivo, porque usted está describiendo lo que hay ahí. Pero si usted coge ahora y evalúa lo que pasa con las personas que comen esa carne, esa leche, versus las que no, eso ya se vuelve analítico o experimental. Entonces miren que los estudios prospectivos nacen a partir de la observación realizada antes de la presentación del factor de riesgo. Hay que mirar la asociación entre el factor de riesgo y el efecto y posterior al factor de riesgo y el efecto. Los de cohortes
son grupos de estudios y control. Usted observa la influencia, la variabilidad en el tiempo. Los de casos y controles son efecto causa, que busca lo que causó un efecto. Se llama parte del efecto, sí es retrospectivo. Y estas son algunas características, patologías incubadas, de ese tipo de estudios. Por ejemplo, los estudios de infectología casi todos son así. Es necesario saber qué produjo qué, como el efecto de un fármaco, los de farmacovigilancia, los de farmacia clínica, enfermedad y factores de riesgo. Y miren que los de casos y controles metodológicamente son retrospectivos, mientras que los de corte metodológicamente son prospectivos. Cuando veamos farmacoepidemiología, yo les voy a explicar en detalle todos esos tipos de estudios. Por eso ahora les dije, leanse el capítulo 6 para que tengan una base ya más sólida de lo que yo les estoy explicando. Y tengan el lenguaje, porque ustedes como magísteres en el área de la salud, ustedes pueden entrar a trabajar o pueden estar en una investigación de qué sé yo, clínica, donde todo el tiempo le van a estar, esto es un caso y controles. Esto hicieron un riesgo relativo, que el riesgo relativo, por ejemplo, se utiliza para cohortes, pero el OR se utiliza para casos y controles. Eso les voy a explicar, riesgo relativo y RR se los voy a explicar en una clase, en otra asignatura, no en esta. En esta simplemente les digo, existen tipos de estudios. ¿Por qué se los digo? Porque cuando usted va a escribir la metodología, usted lo primero que le piden es tipo de estudio. Usted tiene que tener claro qué tipo de estudio va a hacer. ¿Me explico? Por ejemplo, Estefan, ¿qué tipo de estudio vas a hacer? De la idea que tú nos planteaste ayer, de cualquiera de la idea que nos planteaste hace días. ¿No lo tienes claro aún, cierto? No, señor, porque digamos que para yo definir, tengo que definir primero qué, o sea, primero cuál va a ser la finalidad de mi proyecto. El objetivo, así es, muy bien. Exactamente. Hay que mirar hasta dónde yo, si mi proyecto va a ser analítico, si va a ser, pero eso es lo importante. Recuerden que los estudios experimentales o analíticos responden a hipótesis. ¿Se puede evitar o controlar el fenómeno que se estudia? Bueno, en realidad se va a intervenir y es posible que sí. Usted va a tener una población que va a dividir aleatoriamente, un grupo de estudio, un grupo de control, y van a tener unos criterios de inclusión o de selección, y usted va a ponerlo o no un factor de riesgo. Los estudios cuasi experimentales son causa-efecto también, pero estos estudios, digamos que la misma población control es la misma población estudio. Por ejemplo, no sé qué sé yo, el efecto de los antirretrovirales en los pacientes con VIH para mejorarle su carga viral y sus linfocitos TCD4, el efecto de esos antirretrovirales. En el tiempo yo puedo partir en la línea base antes de tomar tratamiento y después. El antes y después me determina a mí el mismo grupo. Es un motivo que ¿Compliqué? Por visitarme en la cárcel y por preocuparse por mi situación. Sí. Pero bebé, espérate un momentico, estoy en clase con mi técnico asistencial, ya te llamo. Ya, yo te llamo. Pero no, gracias a usted. Aló. ¿Sí me escuchan, muchachos? Aló. Sí. Ok, perfecto. Entonces les decía que el estudio cuasi experimental o pseudo experimental es un estudio donde la misma población controla y la misma población grupo o la misma población estudio. Es decir, la misma población en antes y después, un antes y después me determinan el papel que mi intervención juega en el estudio. Por ejemplo, los antirretrovirales en un grupo de pacientes con VIH. ¿Cómo mejoran la carga viral de los CD4? Bueno, antes del tratamiento teníamos unos niveles, después tenemos otros. Yo puedo comparar el antes versus el después, siguen siendo experimentales, pero son cuasi, porque no tengo dos grupos, sino uno solo, donde mido en ese mismo grupo todo. ¿Claro ahí? Sí. Muy bien. Seguimos entonces. Estos son los métodos de muestreo. Lo vamos a dejar para la próxima clase para no enredarlos. Estas son las fuentes de búsqueda de investigación, que son fuentes primarias, observación, cuestionario. Usted elabora instrumentos, entrevistas, fuentes secundarias, usted información obtenida de documentos, historias clínicas, expedientes académicos, estadísticas, datos epidemiológicos, censos, en fin, ¿verdad? Muy bien. Esto, para terminar la clase de hoy, quiero mostrarles el método no clásico. Es decir, yo les hablé de planteamiento de problemas y de objetivos hoy. Bueno,
hay unos proyectos de investigación que le piden, por ejemplo, sino un título de un proyecto. Por ejemplo, este título: creación de un centro de investigación para gestión de riesgo, evaluación farmacológica, farmacoeconomía y control del cáncer en el Caribe colombiano. Ese es un centro como el que montó Sarmiento Angulo en Bogotá, como el CETIC, para gestión de riesgo, evaluación farmacológica y farmacológica. Yo le decía a Brian en la clase pasada: Brian, ¿tú puedes explicarnos algo como, bueno, no sé si le presenté pero mostré uno? ¿Ustedes ven lo que estoy proyectando? Sí. Esto que está aquí es lo que se conoce como un árbol de problemas. Hay nuevas, digamos, fuentes de financiación de proyectos que no les van a pedir planteamiento del problema convencional en párrafo con una pregunta de problema al final, sino que les van a pedir un árbol de problemas. El árbol de problema tiene efectos, el problema en el centro, que le decía Brian ahí, casi pasada, perdón, unos niveles de causalidad 1 y unos niveles de causalidad 2. Si yo tengo como título esto, que es crear un centro de investigación para cáncer, ¿cuál es mi problema? Bueno, en Colombia existe una baja incidencia de cánceres tempranos y una alta mortalidad de cánceres avanzados, debido a que existen pocos o casi ninguno centros especializados organizados en la gestión de riesgo y control del cáncer a largo plazo a lo largo del país, generando incrementos en los costos para tratamiento del cáncer avanzado, afectando gran parte de la población del sistema de salud. Es decir, a mí se me ocurre que así, si las personas viven en los pueblos, veredas por ahí, incluso aquí en Cartagena, como no hay centros de tamizaje, de que tú puedas llegar y te digas, bueno, tú posiblemente puedes llegar a tener algún cáncer en un momento de tu vida, la gente en Colombia que le da cáncer esas personas tienden, muchachos, a sufrir el cáncer avanzado, porque nadie se los determinó a tiempo. Mientras que en Europa y Estados Unidos nosotros vemos mucha prevalencia de cáncer en estadio temprano, porque es que allá los descubren a tiempo, pero no hay una baja mortalidad final. Entonces es un problema serio. Es decir, casi que el grueso de la población colombiana está condenada a sufrir un cáncer agresivo porque no se lo van a detectar temprano aún. ¿Se imaginan el problema? Entonces, y pasa casi siempre a las personas que les da cáncer terminan en quimio, cirugía, no es que terminan falleciendo por cáncer complejo. Entonces, ¿qué pretendíamos? Un centro que tenga tamizajes rurales en la ciudad, urbanos, ¿verdad? Y ese es el problema. Entonces usted dice, bueno, ¿por qué está el problema? ¿Cuál es la causa? Hay factores de riesgo que son modificables y no modificables porque haya cáncer en la población. Hay bajo número de servicios oncológicos que no descubren eso. Y el sistema de salud colombiano presenta, digamos, dificultad para responder económicamente al incremento del cáncer. Entonces, digamos que hay una causal del problema. Pero arriba del árbol se ponen los efectos. O sea, si esto se logra resolver, usted va a tener una baja incidencia del cáncer. Es verdad. Un efecto 2, que usted va a tener pocos estudios de gestión de riesgo y atención temprana. Un efecto 3, que usted va a tener disponibilidad de un centro especializado y disponibilidad de recursos económicos. Es decir, con un árbol de problemas usted le dice a un financiador, mire, yo tengo problemas en el centro por estas causas y voy a tener estos efectos en ti. Y eso hay gente que lo ve mucho mejor. Ahora, construir un árbol de problemas tiene sus complicaciones. Hay que buscar una persona experta en gestión de proyectos y todas estas cosas. Estas son las plataformas MGI, que son las que escriben para proyectos de regalía, por ejemplo. Y además de construir un árbol de problemas, un árbol de objetivos. Entonces, usted pone objetivo general, objetivo específico. No, pone un objetivo central aquí, unos impactos, unos efectos directos y unos productos. ¿Cómo se construye esto, el árbol de problemas y el árbol de objetivos? Bueno, muchachos, yo les pasé un material a ustedes que es la guía de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Por favor, léanse el capítulo de árbol de problemas y de árbol de objetivos para que vean cómo se escribe. Está un paso a paso. Para construir ese centro de diagnóstico me tocó leer esa guía que está. Hay gente, por ejemplo, en la Universidad de Cartagena que es muy experta haciendo esos árboles. Y eso es lo que determina que tengan un proyecto aprobado, que tengan gente a su cargo, empleados. Por ejemplo, el profesor Olivero, profesores que tienen investigaciones, el grado de experticia en la escritura de estos proyectos. Que le estoy hablando de los dos modelos, la clásica que usted escribe un planteamiento de justificación, objetivo, y la no clásica, perdón,
donde usted escribe un upvote de problema, un upvote de objetivo, en fin. Y bueno, muchachos, ese era lo que quería compartir con ustedes hoy. Son las 7, una hora, un poquito menos de una hora. No sé si tienen alguna pregunta referente a esto. Recuerden que ustedes me tienen que mandar, ya algunos me han mandado el taller de selección de ideas. Eso hace parte de, digamos, de los materiales que les pido para evaluación. Y al final, cuando terminemos, usted me va a escribir un proyecto ejecutivo pequeño, corto, planteamiento del problema de una hoja o de media hoja si pueden, una justificación de media hoja si pueden, unos objetivos y todo lo que vamos viendo a lo largo de... Yo creo que este jueves terminamos esta teoría del tema de proyecto y la otra semana voy a una semana para construir el proyecto y yo los voy a acompañar, es decir, lo que ustedes necesiten consultarme lo consultan vía telefónica, vía WhatsApp. Profe, voy así con el proyecto, se lo voy a mandar, corrígame aquí. Y la nota final de la asignatura es la escritura de ese proyecto. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. ¿Alguna pregunta sobre la clase de hoy? no señor. Listo, profe. Todo claro, bueno. Bye. Todo claro como el amor que usted siente por... Por ti, Laura, por ti y por ustedes. Bueno, pues. Chao. Profe, tiene un minutico. Chao. Sí, claro, sí, claro. Listo. Llámame al teléfono, Listo. Bueno, chao, profesor, que esté muy bien.